¿Qué? ¿Qué os pareció el vídeo de las Reliquias de la Muerte parte 2? Estuvo chulo, ¿o no? Ha sido un camino de varios meses, pero ya tenemos todas las adaptaciones de los libros y películas en el canal. Bueno, todas no. Aún queda El prisionero de Azkaban para PC. Pero eso otro día. Hoy empieza la semana de Lego y vamos a ver qué tal su relación con Harry Potter. Muchísimas gracias por todo el amor que recibe cada vídeo y por el apoyo que le dais al canal. Me parece increíble que hayamos construido una comunidad tan bonita en tan poco tiempo, así que esto es solo el principio. Si te gusta lo que hago, ya sabes, puedes apoyar el canal por menos de €1 al mes para tener emojis exclusivos y una insignia bien bonita. Y venga, vamos con la intro, que el vídeo de hoy está curiosón. Si te hablo de Lego Harry Potter, tu cerebro hace clic y recuerdas los juegos de años 1-4 y años 5-7. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy hablaremos de una ruta secundaria o de un camino alternativo. Toca darle amor a los otros juegos de Lego de Harry Potter, un escenario que da lugar a dos vías. La primera, la que surgió antes del lanzamiento de los títulos que todos conocemos, y una segunda que llegó después con dimensiones, multiversos y más de un fracaso. ¿Y qué queda hoy de todo aquello? El mejor tipo de legado, el de los juegos raros. Por eso vamos a hablar de piezas históricas que sobreviven como medio y también como mito. No están en la conversación diaria y no son tan recordados, pero hay que decirlo. Si no fuera por ellos, sobre todo por los primeros, Lego no habría llegado tan lejos en el mundo de los videojuegos. Como ya he hablado mucho, vamos a lo importante. Los otros juegos de Lego de Harry Potter. Como dije antes, la gente piensa en los juegos grandes de TT Games cuando oye Lego Harry Potter. Pero aquí no vamos a tocar eso, aquí vamos a hablar del universo alternativo del propio Lego Harry Potter. Esto implica hablar de dos de los juegos que llegaron bajo la etiqueta Lego Creator a principios de los 2000. Y también del crossover y los Toys to Life de Lego Dimension, un espacio en el que Harry no es protagonista, sino un simple invitado. Así, cada uno nació en un contexto diferente. A principios de los 2000, Harry Potter estaba viviendo su primer gran pico de presencia mainstream. Apareció una película, varios videojuegos y dos productos muy curiosos. Lego Creator Harry Potter y Creator Harry Potter y la Cámara Secreta. Más de una década después, la lógica cambió y la conversación también. Era la época de los crossovers, los coleccionables y las franquicias como módulos. Esto llevó a la incorporación de Wizarding World en Lego Dimension en 2016 con packs de Harry Potter y Animales Fantásticos. Vamos, que cada uno de estos frentes fue un producto muy de su época. Los Creator eran un clásico de PC, así que eran el típico juego para explotar tu imaginación. Y en Dimension vimos las posibilidades que tenía el universo de J.K. Rowling funcionando como expansión dentro del multiverso de Lego. Antes de que Lego encontrara su lenguaje dentro de los videojuegos, hubo una propuesta mucho más literal. Es decir, literal en el propio sentido de Lego, porque no había estructura de aventura, campañas ni coleccionables, sino más bien otra cosa. Lego Creator quería darte la experiencia de construir con piezas de Lego, pero dentro de tu PC. En el propio relato oficial de Lego, la idea se cocinó cuando la compañía buscaba cómo expandirse al mundo del videojuego. Por eso mismo, la línea Creator estaba pensada para construir, destruir y reinterpretar mientras jugabas. Hacías lo mismo que en la vida real, pero utilizando tecnología para cosas que en físico no podrías hacer igual. El primer Lego Creator se definió a sí mismo como un sandbox. Construías con elementos virtuales y no había economía, tienda ni piezas exclusivas dentro del juego. No es un editor ni tampoco un Minecraft, aunque tampoco un juego de niveles. Era, hablando rápido y mal, un juguete digital con un entorno para dar vida a todo aquello que pudieras imaginar. Tenía un sistema de dos capas, construcción para colocar, combinar estructuras y momentos de jugabilidad para moverte por el entorno y activar tus creaciones. Además, Creator introdujo un concepto muy potente, las piezas que hacen cosas. Esas piezas se llamaban bloques de acción y eran bisagras, hélices, sirenas. Incluso existía una para destruir, así que servían para añadir movimientos, sonidos, funciones y mucho más. Otro aspecto clave de su ADN era que no se limitaba a bloques, ya que había minifiguras y movimientos dentro del escenario. Estas figuras podían sentarse, caminar, conducir vehículos, seguir rutas. Gracias a todas esas acciones y muchas otras que no he mencionado, todo tenía más vida y sentías que todo lo que estaba en tu cabeza era capaz de cobrar vida. Mientras la fórmula moderna se apoya en campañas, niveles, acción, humor y coleccionismo, Creator se apoya en creatividad y simulación. El producto te deja construir y tú pones la estructura.
Lego Creator Harry Potter llegó a Windows en 2001. Estuvo vinculado a la Piedra Filosofal, así que compartió campaña de marketing. Un año después, repitieron la jugada con Creator Harry Potter y la Cámara Secreta, un juego que también llegó a Windows. Ese es un resumen, muy resumen, pero vamos por partes, igual que Jack el Destripador. En el primer juego tuvimos un total de 4 entornos gracias a la estación, el Callejón Diagon, los terrenos de Hogwarts y el interior del castillo. En el segundo fueron más allá e introdujeron escenarios como el aula de pociones o la propia cámara secreta. Además, tenías tutoriales y podías explorar Hogwarts abriendo cofres o recogiendo ranas de chocolate. Los dos partían de la misma base y tenían la misma premisa, pero el segundo tenía más escenarios, más minifiguras y también más tareas. De esta forma, el giro estuvo en la manera en la que presentaron la jugabilidad. En el primer juego, los retos eran una forma de aprender todo lo que podías hacer. En el segundo llegaron los tutoriales y los coleccionables, así que también había cofres y ranas de chocolate que abrían nuevas áreas. A nivel creativo, el primero fue muy PC 2001, si se lo tuviera que catalogar de alguna manera. Podías hacer capturas, dar instrucciones para crear modelos y vamos, todo lo que podrías hacer en un juego de esa época. En el segundo hubo un cambio, la clave no era tanto crear, sino más bien explorar. Gracias a esto, recolectar piezas tenía un impacto directo en tu inventario, ya que más piezas igual a más cofres, igual a más tipos de piezas, igual a más cofres y lo pillas, ¿no? En la parte del elenco también hubo pequeñas diferencias. En el primer juego tenías a personajes como Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Hagrid, Snape o Quirrell. También estaban Hedwig y Scabbers, así que había espacio para mascotas. El segundo subió la apuesta con el regreso de muchos y también podías jugar como una araña o volar como una lechuza. Ambos llegaron en español, inglés, francés, italiano, alemán, neerlandés, danés y sueco. Así que fueron un producto con alcance internacional que quiso aprovechar el tirón de Harry Potter. Lego Dimension nace en un momento en el que el videojuego ya asume dos cosas normales. El contenido se amplía con actualizaciones y ecosistemas, así que podías comprar juguetes para expandir tu experiencia. No fue otro juego de Lego como tal, sino más bien un producto híbrido. Tenías un juego, tenías periférico y comprabas packs físicos como llaves de contenido. Surgió cuando los Toys to Life estaban en pleno auge, así que una experiencia así de Lego tenía todo el sentido del mundo. En abril de 2015, TT Games y Warner Bros. Anunciaron Lego Dimensions, un juego que llegaría a PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Wii U. El Starter Pack era importante como concepto. Comprabas el juego, un kit de acceso y a partir de ahí lo expandías con diferentes packs. Lo más importante era el Toypad, que estaba lejos de ser un adorno, era un puente entre lo físico y lo digital. Funcionaba como un lector NFC triple por USB y cada zona contaba con luces RGB para que el jugador entienda a la perfección qué pedía el puzzle en el mundo real. Colocabas el personaje, el juego leía quién era o qué era y en momentos clave tenías que moverlo físicamente entre zonas. Dimensions tenía esa particularidad, pero era un juego con la fórmula de Lego. Esto significa aventuras, acción, humor, coleccionables y por supuesto cooperativo local. El juego base incluye una campaña principal, pero el ritmo no dependía de terminarla, sino de adquirir packs para ampliar la historia. Nunca se lanzó una segunda o tercera entrega, sino que se amplió el juego durante años con oleadas de juguetes. Y aunque los packs traían consigo mejoras jugables con nuevos modos y mecánicas diferentes, no terminó de funcionar muy bien. En octubre de 2017, Warner, TT y Lego anunciaron que no iban a producir más packs y que mantendrían el soporte. Como los Toys to Life dejaron de ser populares, la caída de Disney Infinity y el parón de Skylander anticiparon el adiós de Lego Dimension. Wizarding World provocó la llegada de Harry Potter a Lego Dimension. No fue una campaña principal, sino módulos con un peso diferente. El Team Pack 71247 desbloqueó el Harry Potter Adventure World y una Battle Arena asociada. El History Pack 71253 estuvo asociado a Animales Fantásticos y fue un poco más gordo. Añadió 6 niveles para presentar la película en formato Lego y también introdujo su propia Adventure World y su Battle Arena. Y luego hubo 2 packs que se conocían como Fan Packs. Uno estaba centrado en Tina Goldstein y un nuevo gadget y otro en Hermione y Buckbeak. Lo interesante es que el mundo mágico no se centró tanto en los hechizos, sino más bien en las acciones. Podías manipular objetos con Wingardium Leviosa, iluminar con Lumos, cortar con Difindo o reparar con Reparo. Era magia al estilo Lego. El juego no te decía eres un mago, sino que te decía tienes todas estas habilidades.
Los packs de Wizarding World sirvieron para trasladar la esencia de Harry Potter a LEGO Dimensions. Lo hicieron con vehículos, gadgets, criaturas y mucho más. Además, contó con dos visiones muy diferenciadas. La primera centrada en Harry Potter, así que volverías a sitios como Hogwarts, Hogsmeade y el Callejón Diagon. Y una segunda centrada en animales fantásticos con más foco en Nueva York y la búsqueda de criaturas. Tanto LEGO Creator como LEGO Dimension forman parte de la visión más extraña del universo LEGO relacionado con Harry Potter. Los LEGO Creator son el otro LEGO de Harry Potter, una versión más primitiva que ocupan un lugar histórico concreto. Forman parte de los primeros videojuegos de Harry Potter y al mismo tiempo son los primeros juegos de LEGO basados en una licencia. Son importantes, pero no aparecen en la conversación popular por varios motivos. No forman parte de la etapa moderna más conocida, no se reeditaron y hoy se recuerdan más como curiosidad que como juego que quieras descubrir. De hecho, no existe reedición oficial moderna, así que eso mismo demuestra que son una rareza. En 2026, hablar de LEGO Creator y su preservación implica dividir la historia en dos partes, lo que se conserva bien y lo que no se conserva tan bien. Al ser de la era de CD-ROM, los manuales y algunos ISO permiten acercarse de forma cercana a lo que fueron los LEGO Creator de Harry Potter. Sin embargo, la instalación en sistemas modernos, los cuelgues o los fallos gráficos harán que descubrirlos no sea un camino de rosas. Y luego está LEGO Dimension, otro tipo de historia con un final similar. Dependes del hardware y la compatibilidad, así que el Toypad está diferenciado. El de Xbox One funciona en Xbox One, el de Xbox 360 funciona en Xbox 360 y sorprendentemente el de PlayStation 3, PlayStation 4 y Wii U funcionan de todas las consolas entre sí. Evidentemente, y aviso a navegantes bastante obvio, cada consola tiene su disco y no son intercambiables. Pero como dije, esto es algo lógico. Sin embargo, hay un problema. Las actualizaciones llegan vía digital, o más bien llegaban, y necesitabas conectarte a servidores que ya no están disponibles. A ver, sí, puedes utilizar el personaje o el vehículo sin extras, pero no obtendrás su Adventure Wall ni tampoco sus niveles. La tienda digital de Wii U echó el cierre en marzo de 2023, así que aquí ya no puedes. Y con Xbox 360 pasó lo mismo, pero en julio de 2024. Más o menos un año y medio después. Con LEGO Dimension es importante porque si una parte del contenido se consigue con descargas, el cierre de estas tiendas imposibilita esas mismas descargas. Tienes el pack físico, pero ya no es posible obtener los niveles por vías oficiales. Hoy, LEGO Creator y LEGO Dimension sobreviven con una huella cultural clara. Los otros juegos de LEGO y especialmente los otros juegos de LEGO de Harry Potter. LEGO Creator siempre ha sido reivindicado como una pieza histórica y un punto de innovación para la saga. Dimensions, por su parte, se ha visto como un cruce entre juguete y consola. Una demostración de cómo eran las tendencias del sector en una época que ya quedó atrás. Cuando piensas en juegos de LEGO Harry Potter, todos pensamos en los mismos, pero no podemos olvidar estos dos ejemplos. Y yo te hablaría encantado de los juegos que sí conoces, LEGO Harry Potter años 1-4 y años 5-7. Pero como se me está agotando el tiempo, mejor lo vemos otro día, ¿no?